Todo el mundo habla del Halloween como la Noche de los Muertos, pero pocos saben que, siglos antes de que esa fecha existiera, la Biblia ya había registrado el primer Halloween de la historia, una noche en la que un hombre intentó hablar con un espíritu, y el espíritu respondió. No había disfraces, calabazas ni dulces. Había un rey, el rey Saúl, caminando disfrazado en la oscuridad, buscando a una mujer capaz de invocar a los muertos. Y cuando por fin la encontró, algo sucedió que cambiaría el destino de Israel para siempre. La escena es real. Está registrada en las Escrituras. Un hombre ungido por Dios, guiado por la desesperación, cruzando la frontera entre lo permitido y lo prohibido. Buscaba respuestas, pero terminó encontrando el silencio de Dios y la voz de las tinieblas. Una noche tan sombría que aún hoy sigue resonando entre los estudiosos de la fe. Esta historia no es una metáfora. Es el relato literal del momento en que el rey de Israel buscó a una hechicera, y al hacerlo, abrió la puerta al mundo espiritual de una manera que nadie había hecho antes. Fue en Endor, una aldea apartada, donde ocurrió el primer Halloween, el encuentro entre la fe y lo oculto, entre la obediencia y la rebelión, entre lo divino y lo profano. Mientras muchos ven el Halloween como folclore o diversión, la Biblia revela algo mucho más profundo. El miedo a perder el contacto con Dios puede llevar incluso al más santo a buscar respuestas en el lugar equivocado. Y cuando eso pasa, el precio siempre es alto. Prepárate. Lo que vas a escuchar ahora no es leyenda ni superstición. Es la verdad detrás de una de las noches más extrañas de toda la Biblia. La noche en que la fe de un rey fue vencida por el miedo y la luz de Dios fue reemplazada por el eco de las tinieblas. Antes de la oscuridad de Endor, hubo luz. Saúl fue el primer rey escogido por Dios para gobernar Israel. Un hombre alto, fuerte, admirado. Ungido por el profeta Samuel, comenzó su reinado con humildad y poder. Pero el mismo corazón que un día se inclinó ante Dios empezó, poco a poco, a inclinarse ante el miedo. El poder lo corrompió, la desobediencia lo alejó, y el silencio divino comenzó a ocupar el lugar donde antes había dirección. Cuando Saúl perdió la presencia de Dios, perdió también el discernimiento, y empezó a ver lo espiritual como una herramienta, no como una relación. Lo que antes era fe, se transformó en desesperación. El profeta Samuel, su guía espiritual, había muerto, y con él murió también la voz que le recordaba obedecer. Los filisteos se levantaron para guerrear contra Israel, y el rey sintió algo que nunca había sentido antes: el vacío. Dios ya no le hablaba, ni por sueños, ni por sacerdotes, ni por profetas. Y el vacío es el terreno más fértil para el engaño. Cuando el ser humano no soporta el silencio de Dios, comienza a escuchar cualquier voz. Saúl no buscaba arrepentimiento, buscaba respuestas. Y es en esa desesperación donde el enemigo siempre encuentra espacio para susurrar. Si Dios no habla, otros pueden hacerlo. Así fue como el primer rey de Israel, aquel que empezó ungido, terminó perdido. El hombre que antes vencía ejércitos ahora luchaba contra sí mismo. Y fue en esa angustia que dio el primer paso hacia el lugar que la Biblia llamaría Endor, el valle de las sombras espirituales. Antes de que Saúl caminara hacia Endor, la ley de Dios ya había sido clara. Desde los tiempos de Moisés, el Señor había advertido a su pueblo: no recurráis a los médiums ni a los adivinos. No los consultéis para no contaminaros con ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. Levítico 19:31. Y nuevamente en Deuteronomio 18:10-12. No se hallará entre vosotros quien consulte a los muertos, porque todo el que hace esto es abominación al Señor. La orden divina era absoluta. No porque Dios no pudiera permitir el contacto con el mundo espiritual, sino porque sabía el peligro real detrás de esas prácticas. Cuando el hombre busca respuestas en lo invisible sin la dirección del Altísimo, no encuentra a los muertos. Encuentra el engaño. Y aquí es donde el paralelo con el Halloween moderno se vuelve inquietantemente claro. En la antigüedad celta, el festival de Samhain, origen del Halloween, se basaba en la creencia de que una noche al año los muertos regresaban a la tierra. Para protegerse, las personas usaban máscaras y encendían hogueras, intentando engañar a los espíritus. Pero lo que parece un folclore inofensivo tiene el mismo principio que llevó a Saúl a Endor.
intentar controlar o dialogar con lo espiritual sin la dirección de Dios. La Biblia nunca presenta el mundo espiritual como entretenimiento. Lo presenta como una realidad sagrada, peligrosa cuando se toca sin reverencia. Mientras el Halloween trivializa el contacto con el más allá, la historia de Saúl muestra el precio de quien realmente cruzó esa línea. Dios había expulsado a los médiums de la tierra de Israel. Pero cuando el silencio divino se volvió insoportable, el mismo rey que firmó esa orden fue quien la rompió. Y al hacerlo, abrió una puerta que ya no podría cerrar. Lo que empezó como curiosidad terminó como condena. Aquella noche, Saúl no solo quebrantó una ley, rompió la línea espiritual que separa la luz de las tinieblas, la misma línea que, siglos después, el mundo llamaría la Noche de los Muertos. Pero a diferencia del Halloween, esa noche no tuvo disfraces. Tuvo miedo, tuvo pecado, tuvo juicio. Endor era una pequeña aldea al norte de Israel, rodeada de colinas y silencio. Era el tipo de lugar que no aparecía en los mapas, pero que todos conocían por las historias susurradas, relatos sobre una mujer que hablaba con los muertos. La Biblia no menciona su nombre, solo su oficio, una medium, una hechicera. Y en 1 Samuel 28, ella se convierte en el centro de una de las noches más enigmáticas de las Escrituras. La mujer de Endor no era una simple adivina, representaba lo opuesto a la profecía verdadera. Mientras Samuel hablaba movido por el Espíritu de Dios, ella actuaba bajo espíritus que no venían del Señor. Su casa era el reflejo invertido del altar, un lugar donde el ser humano busca poder sin santidad. Cuando Saúl llegó disfrazado, el miedo llenó el ambiente. Él mismo había expulsado a gente como ella de la tierra, pero ahora suplicaba: «Te ruego que me adivines por el espíritu de un muerto y me hagas subir al que yo te diga». 1 Samuel 28:8. La mujer dudó, sabía el riesgo que corría, pero el rey insistió, jurando irónicamente en nombre del Señor que nada le sucedería. Y entonces hizo lo que ningún ser humano debería intentar: invocar el más allá. La Biblia dice: «Y viendo la mujer a Samuel, dio un gran grito». 1 Samuel 28:12. Ese grito simboliza el choque entre lo espiritual y lo físico. Algunos teólogos creen que Dios permitió que Samuel apareciera de forma sobrenatural, no como aprobación, sino como juicio sobre Saúl. Otros creen que fue un espíritu engañador tomando la forma del profeta. Pero en ambos casos, la enseñanza es la misma. Cuando el hombre busca lo que Dios ha prohibido, siempre se encuentra con algo que no puede controlar. Y aquí vuelve a aparecer la conexión espiritual con el Halloween. Durante el Halloween, las personas celebran el miedo, se burlan de la muerte, encienden velas para ahuyentar espíritus, sin darse cuenta de que están repitiendo el mismo gesto de Endor: abrir la puerta al mundo espiritual sin la protección divina. Aquella noche, Saúl encontró a una medium, pero lo que realmente encontró fue el reflejo de su propia alma, un hombre que había cambiado la presencia de Dios por ecos de sombras. Y la hechicera, sin saberlo, fue el instrumento que reveló lo que estaba por suceder, porque la voz que vino del más allá no trajo consuelo, trajo juicio. La noche estaba oscura, Israel dormía, pero el rey, el hombre más poderoso de la nación, caminaba entre sombras, disfrazado, cubierto con un manto común, acompañado por 2 siervos silenciosos. El viento frío cortaba el desierto, y la única luz provenía de una antorcha temblorosa. Aquel no era un rey que marchaba a la guerra, era un hombre que avanzaba hacia su propio final. En cada paso, Saúl cargaba con el peso del silencio de Dios. El profeta había muerto, el espíritu del Señor se había apartado de él, y los filisteos se acercaban. Saúl quería escuchar algo, cualquier cosa que lo librara de aquel miedo que lo ahogaba. Pero en lugar de doblar las rodillas ante Dios, se inclinó ante lo oculto. Esa es la esencia espiritual del Halloween, el hombre jugando a abrir puertas que Dios ordenó mantener cerradas. Pero Saúl no estaba en una fiesta de disfraces. Estaba frente a un espejo espiritual, y el reflejo que vio fue el de su propia condena. La Biblia dice que la mujer vio dioses que subían de la tierra. Una visión aterradora, algo sobrenatural, pero no necesariamente sagrado. Cuando Saúl le preguntó qué veía, ella respondió:
Veo a un hombre anciano que sube, envuelto en un manto. Entonces Saúl entendió que era Samuel, y se postró rostro en tierra. Pero aquí comienza el mayor misterio teológico de esta historia. ¿Fue realmente Samuel quien apareció? El texto bíblico dice, y Samuel dijo a Saúl, pero muchos estudiosos creen que Dios permitió una manifestación real y única, no como respuesta, sino como juicio, una última advertencia antes de la caída. Otros afirman que no fue Samuel, sino un espíritu engañador, porque Dios jamás usaría a un médium para hablar con su pueblo, especialmente después de prohibir esa práctica de manera tan clara. Lo que la Biblia deja evidente es que Dios no respondió a Saúl por medios legítimos, ni por sueños, ni por profetas, ni por sacerdotes. Por lo tanto, lo que vino a través de aquella invocación no fue aprobación divina, sino el resultado del desespero humano. El supuesto espíritu, fuera real o una ilusión demoníaca, dijo, ¿por qué me has inquietado haciéndome subir? Y luego pronunció la sentencia final, mañana tú y tus hijos estarán conmigo. 1 Samuel 28:19. Aquellas palabras resonaron como truenos en el alma de Saúl. No hubo arrepentimiento. No hubo esperanza. El mensaje fue corto, frío y definitivo. El tipo de palabra que no viene del Dios de la misericordia, sino de la justicia que el hombre elige enfrentar solo. El rey cayó al suelo, exhausto, aterrorizado, sin fuerzas ni siquiera para comer. Y en aquella casa, iluminada por una lámpara tenue, el primer Halloween de la historia llegó a su punto más oscuro. Un hombre vivo hablando con el mundo de los muertos, no en una fiesta, sino en un juicio. Mientras en el Halloween moderno las personas se ríen de las tinieblas, en Endor, las tinieblas se rieron de un hombre que había perdido la luz. Y lo más aterrador es que todo comenzó con algo muy simple, el miedo a esperar en Dios. Durante siglos, estudiosos y teólogos han intentado descifrar el misterio de Endor. ¿Qué fue lo que realmente sucedió aquella noche? ¿Fue Samuel, de verdad, quien apareció? ¿O lo que Saúl vio fue solo una imitación espiritual, una voz de las tinieblas disfrazada de luz? La Biblia es clara al afirmar que Dios ya se había callado con Saúl. Y en toda la Escritura, el Señor nunca usa medios prohibidos, como la necromancia o la brujería, para comunicarse con su pueblo. Por eso, muchos estudiosos creen que lo que apareció no fue Samuel, sino un espíritu maligno autorizado por Dios para anunciar el juicio final sobre el rey desobediente. Otros, sin embargo, sostienen que Dios hizo una excepción única, permitiendo que el verdadero Samuel fuera revelado a la conciencia de la médium y de Saúl, no por poder ocultista, sino por soberanía divina. Esta interpretación entiende el episodio no como un éxito de la brujería, sino como una intervención directa de Dios para poner fin a la historia de un rey rebelde. La verdad es que el texto no glorifica a la médium ni valida su práctica. Al contrario, la mujer se aterra cuando ve al espíritu, como si hubiera presenciado algo muy por encima de sus habilidades. Y eso indica que el poder que actuó allí no vino de ella, sino de un permiso superior, con un propósito, juicio, no consulta. En toda la Biblia, Dios nunca responde a quien lo busca fuera de él, y el episodio de Endor es la prueba de ello. Sea una manifestación real o un engaño espiritual, el resultado fue el mismo: muerte, miedo y separación de Dios. Mientras el Halloween moderno convierte el contacto con el mundo de los muertos en diversión, la historia de Saúl muestra lo que realmente ocurre cuando alguien cruza esa frontera. Lo sobrenatural es real, pero sin el Espíritu Santo se vuelve peligroso, destructivo e incontrolable. Aquellas palabras resonaron como truenos en el alma de Saúl. No hubo arrepentimiento, no hubo esperanza. El mensaje fue corto, frío y definitivo. El tipo de palabra que no viene del Dios de la misericordia, sino de la justicia que el hombre elige enfrentar solo. El rey cayó al suelo, exhausto, aterrorizado, sin fuerzas ni siquiera para comer. Y en aquella casa, iluminada por una lámpara tenue, el primer Halloween de la historia llegó a su punto más oscuro. Un hombre vivo hablando con el mundo de los muertos, no en una fiesta, sino en un juicio. Mientras en el Halloween moderno las personas se ríen de las tinieblas, en Endor, las tinieblas se rieron de un hombre que había perdido la luz. Y lo más aterrador es que todo comenzó con algo muy simple: el miedo a esperar en Dios.
Durante siglos, estudiosos y teólogos han intentado descifrar el misterio de Endor. ¿Qué fue lo que realmente sucedió aquella noche? ¿Fue Samuel, de verdad, quien apareció? ¿O lo que Saúl vio fue solo una imitación espiritual, una voz de las tinieblas disfrazada de luz? La Biblia es clara al afirmar que Dios ya se había callado con Saúl. Y en toda la Escritura, el Señor nunca usa medios prohibidos, como la necromancia o la brujería, para comunicarse con su pueblo. Por eso, muchos estudiosos creen que lo que apareció no fue Samuel, sino un espíritu maligno autorizado por Dios para anunciar el juicio final sobre el rey desobediente. Otros, sin embargo, sostienen que Dios hizo una excepción única, permitiendo que el verdadero Samuel fuera revelado a la conciencia de la médium y de Saúl, no por poder ocultista, sino por soberanía divina. Esta interpretación entiende el episodio no como un éxito de la brujería, sino como una intervención directa de Dios para poner fin a la historia de un rey rebelde. La verdad es que el texto no glorifica a la médium ni valida su práctica. Al contrario, la mujer se aterra cuando ve al espíritu, como si hubiera presenciado algo muy por encima de sus habilidades. Y eso indica que el poder que actuó allí no vino de ella, sino de un permiso superior, con un propósito, juicio, no consulta. En toda la Biblia, Dios nunca responde a quien lo busca fuera de él, y el episodio de Endor es la prueba de ello. Sea una manifestación real o un engaño espiritual, el resultado fue el mismo: muerte, miedo y separación de Dios. Mientras el Halloween moderno convierte el contacto con el mundo de los muertos en diversión, la historia de Saúl muestra lo que realmente ocurre cuando alguien cruza esa frontera. Lo sobrenatural es real, pero sin el Espíritu Santo se vuelve peligroso, destructivo e incontrolable. Endor, por lo tanto, no es un relato de poder oculto, sino una advertencia espiritual. Quien intenta hablar con los muertos, silencia el cielo. Y el precio, como Saúl aprendió, siempre es el alma. Imagina esto. Siglos después, el mundo entero terminaría celebrando una fecha que exalta exactamente aquello que Dios prohibió en Endor. Cada 31 de octubre, las personas se visten de monstruos, encienden velas para espantar espíritus y juegan con la idea de que los muertos vuelven a la tierra. Pero espiritualmente, esa fiesta es el reflejo moderno de aquella noche antigua. El Halloween nació del antiguo festival Samhain, cuando los celtas creían que, en una sola noche del año, la frontera entre los vivos y los muertos se abría. Y fue exactamente esa frontera la que Saúl intentó cruzar. Lo que el Halloween celebra como folclore, Saúl lo vivió como tragedia. Mientras las personas se ponen máscaras para engañar a los espíritus, Saúl se disfrazó para engañar a la médium, pero terminó engañándose a sí mismo. Pensó que el disfraz lo protegería, pero ningún disfraz puede ocultar un corazón lejos de Dios. La luz de las calabazas encendidas simboliza el fuego que aleja el miedo, pero el fuego que le faltó a Saúl fue el del Espíritu Santo. Sin esa llama, todo hombre termina caminando en las tinieblas. El verdadero peligro del Halloween no está en los disfraces, sino en la banalización de lo espiritual, en la idea de que el mundo invisible es inofensivo, divertido o solo simbólico. La Biblia, sin embargo, muestra lo contrario. Lo espiritual es real, y jugar con ello tiene consecuencias. Cuando Saúl buscó a la hechicera de Endor, creyó que solo estaba consultando a un espíritu, pero en realidad estaba tocando el juicio. Así también, cuando el mundo se divierte con símbolos de muerte y miedo, repite, sin darse cuenta, el mismo gesto de Saúl: abrir la puerta equivocada, solo para descubrir que ya no puede cerrarla. Por eso, el Halloween bíblico no es una celebración, es una advertencia. Es el recordatorio de que existe un límite espiritual entre la luz y las tinieblas, y que cada vez que el hombre intenta cruzarlo, descubre que el precio es más alto de lo que imaginaba. Hay una línea invisible que separa a los vivos de los muertos. La Biblia habla de ella con claridad y la llama Sheol, el lugar de los que partieron. Es un reino silencioso, un espacio que pertenece a Dios, no al hombre. Solo el Creador tiene autoridad sobre quien cruza de un lado al otro. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra enseña que esa frontera no debe ser cruzada. En Deuteronomio 18:11,
Dios prohíbe a quien consulta a los muertos. Y en Isaías 8:19, el profeta reprende a los que dicen: consultad a los nigromantes y a los adivinos. ¿Acaso no consultará el pueblo a su Dios? Es decir, intentar hablar con el más allá no es solo desobediencia, es reemplazar a Dios por un eco de las tinieblas. Cuando Saúl buscó a la hechicera de Endor, no solo desobedeció una ley, rompió el tejido espiritual que lo separaba del juicio. Y el resultado fue inevitable: desesperación, confusión y muerte. La Biblia enseña que los muertos no regresan y que el hombre solo debe buscar dirección en el Dios vivo. Eso demuestra que cualquier voz que responda desde el otro lado no es un alma humana, sino un engaño espiritual. Saúl creyó estar escuchando a Samuel, pero lo que oyó fue la confirmación de su alejamiento de Dios. Y es precisamente aquí donde el Halloween moderno se conecta con Endor. Aquella noche bíblica, un hombre real intentó romper la barrera entre los vivos y los muertos. Hoy millones lo hacen de forma simbólica, celebrando el mismo gesto, la apertura de la frontera. Pero lo que para el hombre es simbólico, es real en el mundo espiritual. La frontera entre los mundos no fue creada para ser explorada, sino para ser respetada. Y cada vez que el hombre intenta cruzarla, descubre demasiado tarde lo que Saúl aprendió. No hay paz al otro lado, solo ecos de lo que se ha perdido. Endor, por lo tanto, no es solo una historia sobre curiosidad, sino sobre límites, y sobre el precio de intentar traspasar el límite que solo Dios puede cruzar. La Biblia menciona Endor solo unas pocas veces, pero el nombre tiene un peso simbólico profundo. En hebreo, En significa fuente, y Dor proviene de una raíz que puede significar morada o generación. Endor, entonces, puede traducirse como fuente de morada, un nombre paradójico, ya que allí habitaba la ausencia de Dios. Mientras en otros lugares Dios se manifestaba con fuego, luz y profetas, en Endor reinaban el silencio, el miedo y el engaño espiritual. Era literalmente el valle de las sombras. Y cuando Saúl llegó allí, no descendió solo físicamente, descendió espiritualmente. Cada detalle del episodio tiene un simbolismo. El disfraz del rey representa la hipocresía espiritual, intentar ocultar el pecado con apariencia. La noche oscura representa el alejamiento de la luz divina. La medium representa la voz falsa que sustituye la verdad. Y el espíritu que sube simboliza lo que ocurre cuando el hombre busca revelación fuera del Espíritu Santo. Lo que llega no es una luz que desciende, sino una sombra que asciende. Endor es el espejo invertido de Betel. En Betel, Jacob vio una escalera que unía el cielo con la tierra, y Dios habló. En Endor, Saúl vio un abismo que unía la tierra con el inframundo, y Dios guardó silencio. Un lugar fue encuentro con el Altísimo, el otro, descenso a las tinieblas. Es curioso notar cómo el Halloween, con sus velas, calaveras y disfraces, recrea inconscientemente el mismo escenario, luz falsa en medio de la oscuridad. Pero lo que en Endor fue tragedia, el mundo moderno convirtió en fiesta, y lo que Saúl vivió con lágrimas, el hombre contemporáneo celebra con risas. Sin embargo, la verdad espiritual sigue siendo la misma. Donde la luz de Dios no es bienvenida, las sombras toman forma. Y Endor, el valle de las sombras espirituales, no desapareció. Sigue existiendo cada vez que el hombre elige el misticismo en lugar de la obediencia, la curiosidad en lugar de la fe, y el silencio de Dios en lugar de su voz. Para entender lo que ocurrió en Endor, debemos mirar el episodio con los ojos de la verdad. La Biblia no deja dudas. Dios condena todo intento de comunicación con los muertos o con los espíritus. No porque sea rígido, sino porque Él es el único que gobierna lo invisible. Y quien intenta acercarse a lo espiritual fuera de Él, termina encontrando lo que no esperaba. El cristianismo no niega el mundo espiritual. Al contrario, lo reconoce como real. Pero enseña que existen dos reinos, el de la luz y el de las tinieblas, y no hay zona neutral. Lo que no viene de Dios, viene del engaño. Por eso, en toda la Escritura, la mediumnidad, el espiritismo y las prácticas de invocación no son tratadas como dones,
sino como trampas espirituales. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 11:14, advirtió: Satanás se disfraza como ángel de luz. Es decir, el engaño espiritual no se presenta como oscuridad, sino como consuelo, respuesta o revelación. Exactamente lo que Saúl buscaba. Pero la Biblia enseña que el Espíritu Santo es el único mediador autorizado por Dios entre el hombre y el mundo espiritual. Mientras el Halloween romantiza el contacto con lo oculto, la fe cristiana lo revela como un abismo disfrazado de curiosidad. Por eso, el enemigo no necesita convencer al hombre de adorarlo. Basta con convencerlo de que juegue con lo sagrado. Y cuando lo espiritual se convierte en entretenimiento, el discernimiento muere. En Endor, Saúl quiso lo espiritual sin el Espíritu Santo. Y eso es exactamente lo que el mundo hace hoy. Busca respuestas, pero rechaza el arrepentimiento. Quiere poder, pero sin obediencia. Desea lo sobrenatural, pero sin santidad. La Biblia es clara. Hay camino que al hombre le parece correcto, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. El episodio de Endor es la ilustración viva de esa verdad. Aquella noche fue el Halloween del corazón de Saúl, cuando se vistió con el disfraz de la religiosidad y se arrodilló ante el engaño. La historia de Saúl y la hechicera de Endor no es solo un relato sobre miedo y desobediencia, sino una parábola viva sobre lo que ocurre cuando el hombre intenta reemplazar la presencia de Dios con experiencias espirituales sin propósito divino. No fue lo oculto lo que destruyó a Saúl, fue el vacío. El mismo vacío que hoy lleva a millones a buscar sentido en fiestas, rituales, supersticiones y hasta en el Halloween. Dios nunca quiso que el hombre temiera el mundo espiritual. Quiso que lo entendiera y lo respetara. El problema es que desde Saúl seguimos cometiendo el mismo error. Queremos sentir algo divino sin rendirnos a lo divino. Queremos la voz de Dios, pero no su voluntad. El primer Halloween de la Biblia no fue una noche de monstruos, sino de decisiones. Una noche en la que un hombre prefirió escuchar cualquier voz antes que la voz de Dios. Y el resultado fue silencio, desesperación y muerte. Pero el mayor contraste de esta historia no es el terror, es la gracia. Porque incluso después de la tragedia, Dios sigue usando este relato para advertirnos y salvarnos. Lo que aprendemos en Endor es simple y profundo. El mundo espiritual es real, no toda luz viene de Dios. Y quien busca lo sobrenatural fuera de la verdad bíblica, se acerca sin darse cuenta al engaño. Por eso, la verdadera enseñanza detrás de esta historia no es el miedo, sino el discernimiento. El Halloween bíblico no es una celebración de oscuridad, sino un recordatorio de que el hombre sin Dios camina en ella. Y la buena noticia es que existe un camino de regreso hacia la luz. El mismo Dios que guardó silencio con Saúl sigue hablando hoy, no a través de médiums ni de espíritus, sino por medio de su palabra y del Espíritu Santo. Y su mensaje sigue siendo el mismo. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cercano. Isaías 55:6. Endor fue el final de Saúl, pero puede ser el comienzo de todo aquel que entienda la lección. Porque a diferencia de aquel rey, aún tenemos tiempo. Tiempo para elegir la voz de la vida en lugar del eco de la muerte. Si esta historia te tocó de alguna manera, suscríbete ahora al canal y activa la campanita. Aquí, cada nuevo video revela un misterio diferente. Verdades ocultas entre las páginas de la Biblia que pueden cambiar la forma en que entiendes el mundo espiritual. Y ahora cuéntame, ¿qué parte de este video te hizo pensar más? ¿Lo que ya ocurrió o lo que aún está por suceder? Deja tu respuesta en los comentarios. Podría inspirar el próximo episodio. Y si sientes que hay algo más allá de lo que hablamos aquí, en el primer comentario fijado encontrarás una guía digital especial, creada para quienes desean profundizar y descubrir los misterios ocultos de la Biblia. Es algo accesible, hecho con dedicación, para quienes no solo buscan respuestas, sino entendimiento. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, y recuerda, no todos los misterios fueron escritos para asustar. Algunos fueron escritos para despertar.